Y en otro de los temas del día, esta mañana, el arzobispo de Santiago respondió a las críticas del sacerdote Cristian Prech, quien señaló que aún no ha podido ver el expediente en su contra por presuntos abusos sexuales y que había baches en la investigación. Monseñor Esati señaló que el sacerdote está bajo un proceso administrativo y que sí conoce cuáles son sus fundamentos. Para conversar sobre este caso y sobre cómo está abordando la Iglesia las denuncias sobre abusos sexuales, está con nosotros la abogada Ana María Célix, experta en Derecho Canónico y además integrante del Consejo Nacional para la Prevención de Abusos contra Menores y Acompañamiento a las Víctimas. ¿Es así? Es así. Hola Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Matilde. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué el sacerdote Cristian Prech habla de baches en esta investigación, desprolijidad y alega que no conoce el expediente? A ver, yo tampoco conozco el expediente. ¿Qué es lo que yo me imagino? Porque no es como difícil responderlo, porque parece ser una percepción del padre Cristian que es refutada a su vez por nuestro arzobispo. Yo diría lo siguiente, que es algo que es bueno tenerlo en cuenta, que si se está desarrollando tanto la investigación previa después como un proceso administrativo, llega un momento en el cual a ti te tienen que entregar o hacer ver, en realidad ni siquiera entregar materialmente, sino que hacer ver todas las pruebas que hay para que tú puedas optar a una defensa y puedas realizar tu defensa. Esto, de lo que nosotros sabemos, va al Vaticano, pero no para que sea sentenciado en el Vaticano, eso es importante como destacarlo, sino que lo que va a realizarse en la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, este va a ser el paso siguiente. Y el paso siguiente es un distinto escenario. Puede ser que se archiven los antecedentes porque no hay suficientes antecedentes. Porque lo que hay hasta ahora es un proceso administrativo y en el Vaticano se va a determinar si se inicia un juicio, ¿es así? Claro, a ver, los procesos penales en la Iglesia pueden ser administrativos o judiciales. ¿Qué es lo que pasa en el proceso administrativo? Es que no existe lo que se llama la bilateralidad de la audiencia, es decir, esta obligación que existe en los procesos judiciales de pasar a ambas partes el contenido de todos los actos que se van haciendo. No existe. Durante un proceso administrativo es recopilación de información que después en un momento determinado se da a la persona para que establezca su defensa. Ana María, ¿por qué en este caso se habla de noticias verosímiles y no de acusaciones, de informaciones? Porque noticias puede parecer como una palabra muy vaga. Sí, es la que contiene en todo caso el canon 1717 del Código de Derecho Canónico y es la que induce a que se tiene que realizar una investigación previa y posteriormente algún tipo de proceso para aclarar los hechos, las circunstancias y la imputabilidad de un delito. ¿Qué determina que este proceso pase de un proceso administrativo a un juicio canónico? La decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si la Congregación para la Doctrina de la Fe estima de que es bastante claro, por ejemplo, y que hay suficientes pruebas y que falta, por ejemplo, solamente la defensa del padre Cristian o de escuchar a otros testigos y que eso se puede hacer en Chile, dice basta con esa recopilación y no lo abre a judicial. Y si no, tendrá que abrirlo a un proceso judicial. Eso, la regla general en proceso penal es proceso judicial. Pero excepcionalmente se pueden usar los procesos administrativos. Para que se pueda defender, en el fondo. Sí, bueno, en uno y otro caso hay un momento de defensa. Lo que no hay es que tú conozcas este aspecto de la bilateralidad de la audiencia. O sea, que en cada uno de los actos tú vayas teniendo acceso al expediente. Y lo que determina que este tema, este proceso administrativo vaya a Roma es por la gravedad de los delitos que están que se informan en este proceso administrativo. De lo que sabemos, además, es de que habrían comprendidos dentro de los denunciantes o dentro de los testigos algunas personas menores de edad y ahí el competente para conocer de eso es la Congregación para la Doctrina de la Fe. No puede conocerlo el arzobispo de Santiago, tiene obligatoriamente que mandarlo a la congregación, porque es considerado un delito más grave, y cuando hay delito más grave, el competente por materia es la congregación. ¿Qué se entiende en el derecho canónico por abuso? 1.000.000 de gracias por esa pregunta, porque efectivamente hay ahí un problema. La Iglesia Católica no utiliza el término abuso, sino que utiliza delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo, es decir, la comisión de actos impuros, que más allá de ser un pecado para todos nosotros, respecto a los clérigos, en determinados casos es un delito. Pero abarca muchas cosas. Abarca mucho más. Mientras tú en Chile, por ejemplo, hay 13 tipos penales distintos, delitos sexuales, de los cuales hubo el año pasado 21.000 denuncias, en la Iglesia Católica
la tipología es mucho más amplia y abarca mucho más cosas porque no describe si es violación, si es abuso sexual, si es grooming, si es prostitución, no describe cada uno de esos tipos penales, sino que dice si un clérigo comete un acto contra el sexto mandamiento, que puede ser desde masturbar al otro, masturbarse a sí mismo ante el otro, tener relaciones sexuales, tener tocaciones o proveerse de tocaciones, eso todo cabe dentro de lo que son delitos contra el sexto. ¿Mayores o menores? Bueno, respecto a los mayores se castiga cuando es con escándalo, cuando es de público como conocimiento y además cuando se hace con violencia o amenaza. Y respecto a los menores de edad, a todo evento, porque no se les reconoce en ese sentido la capacidad para consentir, dada la posición que tiene, el rol que tiene el clérigo. Ahora ha habido un cambio dentro de la Iglesia de cómo abordar esto, y esto está establecido incluso en la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde 10 años hasta la fecha, ha cambiado el procedimiento, incluso se publicó, se hizo público qué es lo que tenía que hacerse en cada uno de los casos. Yo creo que ha habido distintos cambios que son interesantes. Perdona, un mínimo alcance previo que se me quedó en el tintero respecto a los abusos sexuales. Cuando los psicólogos hablan de abusos sexuales, normalmente incorporan lo que es una relación abusiva, o sea, no es meramente, por ejemplo, un acto de violación, sino que va precedido por el tipo de relación abusiva que se establece. Eso también queda comprendido entre los delitos de la Iglesia. Y también aclaremos que todavía no estamos hablando de esto, sino que todavía no se ha llegado a un juicio. Ni siquiera se ha llegado a qué es lo que va a seguir adelante. En ese sentido, yo comprendo la frustración, pero también creo que acá lo que corresponde es un llamado a la paciencia, a esperar, porque acá lo que interesa, ¿qué es? Fundamentalmente, que si han ocurrido estos casos no vuelvan a ocurrir, y en ese sentido, si hay personas que han sido denunciantes y que se sienten vulneradas, tienen todo el derecho a que se investigue, ¿me entiendes? Entonces esa parte uno como que anhela que haya más paciencia. Ana María, perdona, y lo que también se me quedaba, ¿qué tan grave es que se filtren datos de este proceso? Mucha gente dice esto es como vulnerar el secreto de la confesión. ¿Es grave que se filtren? No es lo mismo que vulnerar el secreto de la confesión, que tiene consecuencias más graves. Pero hemos visto en sitios de internet muchas publicaciones con varios detalles que eso deben estar en parte del proceso administrativo. Sí, yo lamento las filtraciones porque creo que no le hacen bien a nadie, fundamentalmente no hacen bien a nuevos denunciantes, o sea, inhiben cualquier cantidad a personas que quieren denunciar pero que quieren un respeto a su privacidad. La reserva en ese sentido está para proteger justamente a ellos, también la buena fama del denunciado. ¿Y tiene una sanción? Bueno, se habla de pena justa, que puede ser desde amonestación o puede ser desde una reprensión, menos que amonestación, digamos, pero hablando en derecho canónico, no hay ninguna cosa de la justicia civil que pueda aplicarse en este caso. Que yo sepa, por parte de la justicia civil no. Pero es sumamente lamentable, digamos. Ahora, lo otro que tú me decías sobre cómo ha cambiado, yo te quería contar, digamos, de que, los delitos sexuales en general, los actos contra el sexto, respecto al clérigo, en la Iglesia han sido sancionados desde el siglo VII y han tenido distinto tipo de evolución durante. Hubo un cierto silencio respecto a las materias en el Código del 83, y cuando hubo como mayor divulgación, ahí efectivamente se tomó muchos más criterios como de transparencia con los que la Santa Sede está comprometido. Y en eso quisiera destacar como el liderazgo, si tú quieres, del Papa Benedicto XVI, que es súper importante porque cuando ¿por qué es tan importante las denuncias, conocer las denuncias de aspectos como jurídicos? Porque ello es lo que te permite conocer mejor cómo se produjeron para prevenir. Bueno, precisamente el acento que ha puesto el Papa Benedicto XVI después de este año horrible que se vivió el 2010, en que salieron muchas denuncias, tuvo que afrontar el caso de Irlanda, viajó a Malta, se reunió con muchas de las víctimas, fue poner el acento en las víctimas, y en ese sentido te quiero preguntar cómo lo está tomando la Iglesia chilena a partir de estas denuncias de casos. ¿Han habido más denuncias? ¿Cómo se enfrentan las denuncias aquí? Fíjate que no tenemos en realidad no llevamos un conteo de la cantidad de denuncias, pero yo me imagino que está haciendo más o menos como está haciendo el ámbito civil, que en la medida que se rompe el silencio, que es el primer paso, digamos, para terminar con los abusos sexuales, en Chile han aumentado un 20% del 2010 al 2011, o sea, también han habido y se han acercado más personas, y lo que es más interesante, y que en ese sentido, con todo lo horroroso que es el caso de ese jardín infantil, en todo caso uno puede decir, bueno, pero acá hubo personas que hablaron y que no dejaron pasar tanto tiempo, y por si acaso no por
no por echarles la culpa a quienes guardaron tanto tiempo. En estos delitos lo habitual es que pasen por lo menos 20 años. Antes de que y por eso es que el término de prescripción en la Iglesia Católica es tan largo, porque uno entiende que la persona en que capte que fue víctima de un abuso sexual, en que tenga la fuerza para enfrentarlo. Fíjate que la persona, Mary Collins, la persona, una irlandesa que habló a los obispos de todas partes del mundo este febrero en un congreso en la Gregoriana, dijo que ella captó que había sido víctima a los 13 años, fue abusada, a los 47 años, y dejó pasar 10 años más cuando captó que esto no solo le había pasado a ella, sino que podía haberle pasado a otras personas. Y ahí encontró la fuerza para acercarse a las autoridades. Y después tuvo que, lamentablemente, seguir otros 2 años más para que le hicieran caso. Y en ese sentido es súper importante también cómo nosotros apoyemos o creamos a las víctimas desde el principio, a las eventuales víctimas desde el principio, porque según el testimonio de muchas víctimas o sobrevivientes, porque lograron llegar a la edad adulta así, es que en el fondo la reacción puede suscitarles, una reacción negativa puede suscitarles las mismas sensaciones de traición, de desamparo, de vulnerabilidad que les suscitó originalmente ese abuso. Se vuelve sobre sí mismo. Es lo que se llama la victimización secundaria, te lo puede explicar mucho mejor una psicóloga. Aunque digamos, haya pasado mucho tiempo. Sí. ¿Cómo se puede prevenir, sobre todo en la iglesia? Tú trabajas en el consejo, fundamentalmente sí, en temas en ámbito de iglesia. ¿Cómo está previniendo la iglesia? A ver, nosotros estamos tratando de implementar, fundamentalmente por el trabajo interdisciplinario que llevamos al interior del consejo, entre teólogos, filósofos, abogados, asistente social, nosotros queremos ir más allá del autocuidado, o sea, este hecho de responsabilizar al niño sobre el cuidado de su propio cuerpo, que está bien, digamos, no es suficiente o se ha demostrado insuficiente en otras partes. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Fundamentalmente siguiendo lo que son las reglas del compliance, en el sentido de jugar con buenas prácticas. Y esas buenas prácticas exigen primero evaluar los riesgos, por lo tanto, efectivamente tenemos que conocer más. Y el conocer más significa dónde sucedieron estos hechos. Sucedieron en las parroquias, sucedieron en las casas de las personas, en qué situación, qué tipo de relación se estableció como para que ello fuera posible, ¿me entiendes? Y en esa primera etapa, te diría que estamos en una etapa incluso previa de sensibilización sobre lo que es el abuso sexual y sus consecuencias, para poder evaluar riesgos con el impulso que tome la autoridad eclesiástica también a nivel local, no solo el Papa Benedicto XVI, digamos, sino que también a nivel local, poder entonces después establecer estos mecanismos que van más allá de haga esto o no haga lo otro, sino que veamos cómo somos, cómo ejercemos nuestra corresponsabilidad en la iglesia, cómo trabajamos, qué tipo de relaciones tenemos. Bueno, cómo se aprenden de estos casos. Muchas gracias a la abogada Ana María Celis por venir a conversar sobre este tema con nosotros, clarificarnos un poco más. Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición y luego volvemos con más noticias. No se vayan.